por una sencilla razón, porque el otro lado de señor Santos y compañía habían declarado que se venía una huelga, y esas huelgas, cuando las hemos visto en Cajamarca, normalmente son con toma de carreteras, etcétera, y con violencia. En consecuencia, el Estado no es que ha tomado una acción, ha sido una reacción, y creo que era lógica. ¿Que se puede levantar el estado de emergencia? Por supuesto, pero para eso se requeriría la condición de que no haya la huelga, ¿no? Carlos Tapia. Bueno, antes no eres de la U, yo soy del Sport Boys. Yo creo que el defensor del pueblo y los sacerdotes que actúan como facilitadores para el diálogo en Cajamarca tienen razón cuando señalan que se debe suspender el estado de emergencia, que no se debió prorrogarlo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque considerarías entonces de que el haber puesto estado de emergencia ahora no había servido para mucho, porque para evitar otra movilización, ¿no?, permanentemente tiene que estar estado de emergencia, ¿no? En Colombia han habido distritos, departamentos que han estado en estado de emergencia durante 14 años. Ya eso no es democracia, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque se le da un pretexto a Gregorio Santos para justificar que entonces no hay diálogo, no hay acercamientos porque hay el estado de emergencia. Para mí lo lógico sería que las dos partes sean en algo. Uno, levantando esta huelga que no sabes cómo va a terminar, no sabes ni siquiera cómo va a comenzar, y normalmente han sido con actos de violencia. Y los otros, levantando el estado de emergencia, que por último además lo puedes declarar nuevamente, nada lo impide. Pero yo creo que si las dos partes dentro de este conflicto de parte de la sociedad cajamarquina con el Estado peruano, ceden un poco y tienen muestra de buena voluntad ambos, no uno solo, yo creo que las cosas facilitarían mucho. Yo estoy de acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cuando ¿Cómo está muerto? Ha señalado, no, para 2 o 3 años. Claro. Claro, y de acuerdo al presidente de Newmont, que va a llegar al Perú, que también ha dicho, las operaciones de atajo abierto se empezarán de acá a 2 años. O sea, y el padre Gastón Garatea dice que el diálogo va a durar por lo menos 1 año. Entonces no tenemos por qué desesperarnos pues ahorita. Hay que ver las cosas con tranquilidad. Probablemente cuando se habla de 2 años para iniciar las operaciones de tajo abierto y por lo tanto, mientras tanto, hacer los reservorios, lo que se está pensando es que, como dice el presidente de la Newmont, solamente si tiene apoyo de las autoridades nacionales y regionales es que ellos invertirían. Estamos hablando en todo caso después de las elecciones. Inteligente tu observación, porque cada 2 años más o menos ya se prepararía el cambio del presidente regional. Muy bien, ahora hay Pero quienes el tema, dicen... si me permites, el tema no creo que es desesperación del Estado, sino la lógica reacción. El Estado tiene que, lógicamente, actuar. Que yo crea que se va a solucionar esto en pocos días, en varias semanas o en pocos meses, no, señor. Esto tiene su duración y coincido con Carlos. Ya Carlos se ha pasado la U. Pero hay quienes señalan que Gregorio Santos ya debería estar detenido por todas las situaciones que ha creado, por todo lo que el enfrentamiento que ha generado y además por las leyes que debe haber violado e incluso hasta por estos llamados a la insurrección que ha hecho. ¿Debería estar detenido? Mira, no conozco los procedimientos ni las denuncias legales que se hayan interpuesto, con lo cual sería francamente de mi parte muy aventurado darte una opinión sobre procesos que no conozco. No todos los procesos llevan detención inmediata. En consecuencia es un tema opinable. Yo no voy a opinar porque no conozco los expedientes. Carlos Tapia. Primero que no es cierto que Gregorio Santos haya llamado a la insurrección. Bueno, ¿no? fue, digamos, un llamado golpista. Él dijo que había que tumbarse a Ollantaytamala. No dijo eso, discúlpame, yo he visto el video y repetidas veces lo he visto, lo que pregunta a los asistentes al meeting, ¿qué se hace cuando un presidente no cumple sus promesas? ¿Acaso no hay que sacar a los presidentes?
Bueno, eso es moco de pavo, lo que decía Ollantumala cuando era candidato, pues, cuando pedía, ¿cómo se llama?, que Toledo salga, cuando pedía que Alan García salga, o sea, y a Ollantumala nadie lo metieron preso, nadie lo metió preso. Y si lo hubieran metido preso a Ollantumala, hubiera ganado la presidencia en primera vuelta. Entonces, no creo que sea correcto, no corresponde que lo metieran preso a Gregorio Santos. Y al contrario, creo que de repente Gregorio Santos saldría beneficiado. O sea, lo que pasa es que en la política hay muchos intereses que se juntan en un solo acto. Y la gente que mira solamente la visión más bien de imponer la autoridad no se da cuenta que la autoridad se gana. Y en el caso de Gregorio Santos está claro que tiene un objetivo político, está actuando políticamente, quiere ser candidato a la presidencia o algo parecido, tiene todo el legítimo derecho para eso. Que lo metan preso, antes yo sospecho que lo beneficiaría, ¿no? Muy bien, pasemos a otro tema y es al que ha dado como resultado la última sesión en el Congreso de la República. Facultades legislativas al Ejecutivo para todo lo que significaría, ojalá, la reforma en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Antes los Flores Arao sostenía que era un error, pero ya se dio. Frente a esta medida, riesgos y posibilidades. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo que se advirtió en su momento, del riesgo que significaba si se le daban facultades legislativas, porque son temas sumamente sensibles y que tienen que ver además con toda la población. No nos olvidemos que este paquete enorme de dispositivos que abarca todo, y yo en broma dije, lo único que se han olvidado es el del menú del rancho, pero realmente abarca todo. Me parece una exageración, porque acá tiene que ver con las facultades policiales, las facultades de Fuerzas Armadas, la organización de Fuerzas Armadas y de la Policía, el Consejo Nacional de Seguridad, el sistema de defensa, la movilización, el servicio militar. No se les ha escapado absolutamente nada. Y además, este tipo de normas ya existen y quieren modificarla. ¿Por qué no pusieron las modificaciones sobre el tapete para que lo decidiera el Congreso? El Congreso normalmente lo ha hecho. No nos olvidamos que en los últimos años has tenido la ley del servicio militar, has tenido la ley de la situación militar que tiene que ver con los ascensos, con el número de efectivos, etcétera. Has tenido la ley del sector defensa hasta hace muy poco. Has tenido una serie de normatividad que hoy día se quiere modificar. No son antiguas, son recientes. Inclusive ahí he encontrado dos que yo las promulgué cuando fui presidente del Congreso y no es hace muchos años.